por la asistencia, por supuesto. Ha habido algunos problemillas hoy con el PowerPoint, el Mac, etcétera, así que las diapositivas van a ser... Espero que la charla vaya derivando mejor hacia un diálogo o a un cine, ¿por qué no?, a discutir cuestiones, más que a decir aquí que yo sé mucho de algo, porque en realidad no voy a hablar de algo que yo sé. Me llamo Juan de los Reyes Aguilar, trabajo en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, yo investigo cómo funciona el cerebro. Pero voy a hablar de la fisiología del ejercicio, es decir, de cómo la ciencia se está usando o abusando en el deporte popular. ¿De acuerdo? Aunque no lo parezca, yo soy ese joven de ahí corriendo la maratón de Sevilla hace, pues, la friolera de eso era en 1994. Pero yo empecé a correr hace 33 años, en 1984. Cuando uno llega a la carrera, pues piensa, a principios de los 90, joder, yo corro mucho y empiezo a estudiar, me dice biólogo, estudias fisiología y dices, ¿no tendrá algo que ver la fisiología con que yo me agoto corriendo? Y me empezó a quemar el gusanillo de, puedo utilizar lo que conozco para mis aficiones, que es, soy fisiólogo y hago deporte. Y empecé a pensar, o sea, a leer artículos, a leer libros sobre el lactato, sobre el ATP, sobre la glucosa, las grasas. Años después la vida te pone así, este soy yo con uno de mis grandes amigos, Carlos Miradilla, los dos corremos, tenemos los mismos vicios, cerveza y correr. Pensábamos los dos que el deporte nos iba a hacer así y tal, los dos estudiamos mucha fisiología. Y la historia, me fui dando cuenta luego durante el doctorado, que lo que uno estudiaba en los libros se quedaba desfasado en los artículos, y lo que estudiaba en los libros y en los artículos no tenía nada que ver a lo que uno escuchaba en la calle cuando el entrenador de fútbol le decía al personal, si tienes agujetas, toma un vaso de agua con azúcar. ¿Cómo es eso? Y entonces te ibas a los libros y decías, no es un vaso de agua con azúcar, es otra historia, son cristales de lactato. Cristales de lactato, ¿cómo es eso? Lees un artículo y ahora podemos discutir de eso, y es que no, que la ciencia no te dice eso. Sin embargo, el deporte, aunque yo acabe así como me veis, lo que se entiende por deporte popular es esta historia. Uno mete en internet deporte popular y ya veis que esto directamente ya es mentira. Yo llevo 33 años haciendo deporte popular y no estoy así. Ni alto, ni guapo, ni cachas. Pero me da igual. La otra cosa del deporte popular que abusa de la ciencia es la cantidad de complementos. Si os fijáis, cada vez que uno va a un gimnasio o empieza a entrenar con un grupo de ciclistas, te dicen tienes que tomar el Powerade, tienes que tomar el Gatorade, tienes que tomar Quarekerade A, o tienes que tomar la proteína, etc. Entonces, se está utilizando permanentemente la ciencia para influenciar un campo que puede ser un negocio, tal, pero el problema de todo eso es que se utiliza la ciencia, o sea, se abusa de la ciencia porque la mayoría de estas cosas no te ponen así, te ponen así, ¿sabes? Que es así de triste. Entonces lo que ha sucedido con la ciencia y el deporte es un boom. De nuevo, vas a internet y pensad que yo empecé a correr en el año 84, la Olimpiada era en Los Ángeles, José Manuel Abascal gana la medalla de bronce y yo pensé, antes de ser biólogo quería ser astronauta y luego corredor. Y yo pensé, tal, no había nadie, corrías por el pueblo y la gente te decía, loco. Hoy la Maratón de Madrid tiene 33.000 personas, la Maratón de Sevilla esa del 94 tenía 2.000, hoy tiene 10.000. ¿De acuerdo? Entonces esto es una locura. Metas en internet deporte popular y sale todo eso. La historia es que en cada uno de estos hay una persona que puede estar mejor o peor formada, por supuesto. Hay mucha gente formada, pensar en los profesionales del fútbol, del baloncesto, todos tienen un licenciado en INES, etc. Entonces, no dudo en ningún caso del conocimiento de los profesionales. Pero la mayoría de los profesionales precisamente no son los que están en Easy Running, Amigos de Madrid, etc. Y luego sigues buceando en qué es la ciencia y el deporte y te encuentras con que hay una cosa que son los 7 minutos científicos de ejercicio. ¿Qué carajos son 7 minutos científicos de ejercicio? Porque claro, científico lo puedes poner en cualquier sitio. Pueden ser 7 minutos de ejercicio, 7 fantásticos minutos de ejercicio, 7 maravillosos minutos de ejercicio, pero 7 científicos minutos, ¿qué es la ciencia? Cuando veis esto en internet, claro, uno dice, joder, esto tiene que funcionar, porque como es científico, pero funciona tanto como el Q10 de las cremitas que nos damos para las arrugas, o el crecepelo. No funciona. No funciona el crecepelo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se me ha descuadrado
la diapositiva, ahí ponía uso o abuso de la ciencia en el deporte. Y la siguiente pregunta es, ¿qué hace falta para que algo sea científico? Porque si tenemos 7 minutos científicos de deporte, ¿qué hace falta para que tener ese apellido, científico? Dentro del proceso científico, porque la ciencia es un proceso, la ciencia, una cosa que hay que decir en la Pine of Science es que la ciencia no es la verdad absoluta, la ciencia es la verdad hasta donde conocemos. Newton descubre la ley de la gravedad y unos cuantos siglos después Einstein dice que la ley de la gravedad se queda desfasada. No la desdice, pero la supera. Y después de Einstein viene la teoría de la indeterminación de... ¿Cómo es? Heisenberg, el tipo ese tan inteligente que todavía era más inteligente que Einstein. Entonces, no se trata de la verdad absoluta, sino la verdad hasta donde conocemos, hasta donde los medios técnicos nos dejan y hasta donde podemos romper fronteras. Entonces, el método, la ciencia se compone de tener datos consistentes, de un método experimental adecuado, de tener la actitud adecuada, es hacer preguntas y ser escéptico permanentemente, pero escéptico no es... Eso tuve una vez un estudiante de doctorado que me decía, pero esto como decía Descartes, dudar por dudar, no, dudar por dudar es de tontos. La duda te tiene que llevar a la pregunta y la pregunta te tiene que llevar al método. Eso es ciencia. Interpretar correctamente el contexto, ¿de acuerdo? Porque unas veces uno lee un artículo y dice, no es que lo ha dicho fulano, pero es que el método que está utilizando ese tipo es diferente. No es lo mismo hacer un experimento con un modelo animal que con humanos que con una máquina. Y evitar sobre todo los sesgos, que es una cosa humana, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto serían componentes que uno pone en la sopa de una pinta de ciencia. Está esto en realidad en el deporte popular cuando mi entrenador del club de atletismo me dice, tienes que hacer propiocepción. Ojo, yo soy neurocientífico, sé lo que es el sistema somatosensorial, la propiocepción, yo cierro los ojos, el movimiento del cuerpo, y mira al tipo y le digo, ¿qué es? Y dice, hacer así. Yo, joder, esto es hacer el flamenco. ¿De acuerdo? Aquí he puesto unos cuantos mitos que uno se encuentra desde los años 80, que yo empecé a correr y un poco a estudiar fisiología, hasta hoy día. Yo creo que cualquiera de vosotros me podéis decir con cuántos os identificáis. ¿Cuántas veces o lo habéis escuchado o pensáis que eso es así? ¿Alguien piensa que el ácido láctico produce la fatiga muscular y general? Lo he oído muchas veces, eso sí. ¿Que solo se queman grasas a partir de los 40 minutos de ejercicio? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Que las agujetas son micro roturas de las fibras musculares? Bien. ¿Que el muro es la falta de glucógeno en el músculo hepático cuando el ciclista va y dice, va a subir el Tourmalet, le da un muro y dice Perico Delgado, le falta glucosa? ¿Que el dolor del flato, los que habéis intentado correr, ese que da aquí, es una isquemia del diafragma? Pues esto está todos los días, o que la zancada de un corredor debe ser... Yo estoy sesgado, claramente, lo hago casi todo de corredores, pero tiene que haber mitos en los que vais a un gimnasio a levantar pesos, tiene que haber mitos en los que hacéis fútbol, tiene que haber mitos... O sea, siempre, necesariamente, el director del equipo pues intenta dirigir al personal y le da unas razones por las que tiene que hacer ese ejercicio. Voy a tocar solo algunos de estos. Me gustaría que las charlas, no tengo tampoco recursos en la memoria para deciros los datos o los artículos de donde he sacado algunas de las contestaciones que os puedo dar, y seguramente que otras de las preguntas que hagáis no las puedo contestar porque triste o alegremente esto no da para más. Pero ahora voy a repasar un par de ellos y creo que podríamos discutir si os interesa cualquier otra historia. Antes hablaba con la siguiente ponente, con Marta, me decía que es un típico mito. Ahora ha pasado el Open de Madrid, ¿no? Entonces siempre vemos a Nadal comer plátanos y dice el comentarista, come plátanos porque tiene mucho potasio. ¿Cuántos habéis escuchado que el plátano tiene mucho potasio y los tenistas comen plátano porque tiene mucho potasio? Bien. El potasio lo toman en las bebidas isotónicas, le ponen todo el potasio que les da la gana. El plátano lo toman para la saciedad. Si un tenista tiene que comer 5 horas antes del partido y el partido le dura 4 horas, como le dé hambre, te entra fatiga central, tu cerebro dice, tengo hambre, párate, y se desconcentra. Lo que hace Nadal es, cada 3 juegos, da 2 bocados a un plátano, tiene saciedad y ya no se cansa. Es un problema psicológico, no es de potasio. Entonces es un mito. Por ejemplo, ese no está ahí,
Pero es que cada vez que ves un partido de tenis, yo soy de Federer, que lo sepáis. El mito de que, no se quema, que se queman grasas a partir de los 40 minutos corriendo. Te vas a internet, y aquí hay una web, no he puesto el nombre de la web, pero aquí está. Se queman grasas a partir de los primeros 40-45 minutos. En una publicación importante, que con todo el respeto del mundo a los autores, yo en ningún caso voy a decir que eso no está bien. Yo estoy diciendo que hay datos que dicen, o que a mí me confirman, que por ahí no va la historia. Este hombre también dice que, claro, de tal modo que el trabajo diario siempre dure más de 45 minutos, así se puede quemar grasa, tal cual. Entonces uno está el domingo por la mañana con un poco de resaca, con su cervecilla, leyendo el periódico y dice, joder, me voy a ir a andar 45 minutos a ver si quemo lo de ayer. Esta es la realidad. Ese es el mito y esta es la realidad. Como este podéis encontrar muchos artículos. Esto es un clásico artículo científico de la revista Journal of Applied Physiology, que es de la Sociedad Americana de Fisiología. Y entonces, te dice, vamos a ver cómo se regulan los carbohidratos y las grasas. Aquí ponéis fat, grasa, durante el ejercicio de larga duración. Y por aquí te está hablando de distintas intensidades. Aquí pongo un par de gráficas. Hoy no se trata de apabullar con datos, se trata un poco de razonar y de pensar. Estas dos gráficas muestran el glicerol y los ácidos grasos durante X minutos de ejercicio. Claramente se quema desde el primer momento. La realidad es que nuestro cuerpo es un ecualizador de energía. Cuando uno tiene un equipo de música, dice voy a subir los bajos, voy a mejorar los agudos, voy a meter un poco de guitarra y un poco de batería. Vosotros, ahora mismo sois un foco constante a 37 grados centígrados. Estáis quemando energía, ¿de acuerdo? Estáis quemando fundamentalmente grasa y en un porcentaje importante glucosa. Dependiendo de lo que vayáis a hacer, el ecualizador sube los bajos o sube los agudos. Es decir, si ahora uno decide subir las escaleras, bajar las escaleras, subir las escaleras, bajar las escaleras durante los primeros, posiblemente 5 minutos, lo que hace el cuerpo es dice, necesito energía rápida, calderilla, pues pones a quemar glucosa y evitas quemar grasa. Pero si el ejercicio empieza a durar más de lo que sea, pones a quemar grasa. No se trata de que quemas un todo o nada. Nuestro cuerpo funciona en muy pocas situaciones, la fisiología animal, en muy pocas situaciones con un todo o nada como un interruptor. Lo que hacemos es un gradiente, ¿de acuerdo? Solo que en ese gradiente, a partir de determinados umbrales, sucede algo. ¿Por qué viene el mito? Porque los estudios fisiológicos dicen que demuestran que en la población estudiada el porcentaje de energía que se extrae de la grasa con respecto al total de energía que hace falta para desarrollar un ejercicio determinado es mayor a partir de los 30 o 40 minutos. Es decir, si tú necesitas 500 calorías para moverte, hacer cualquier cosa, subir esas escaleras, durante los primeros 5 minutos el 80% lo extraes de la glucosa. Los siguientes 5 minutos vas a extraer de la glucosa el 60%. Si sigue el ejercicio, tu organismo lo que hace es ir ecualizando. Dice, necesito algo que me dé más tiempo, aunque sea menos rendimiento. Y entonces bajas el porcentaje de energía que extraes de la glucosa, porque la glucosa es importante para el sistema nervioso, y incrementas el porcentaje de energía que necesitas para subir y bajar la escalera, que es un poco, requiere menos que pensar. Eso es lo que hace el organismo. Entonces, no es que a partir de los 40 minutos hay un interruptor, voy a quemar grasa. Ese es el mito. Y esta es la explicación científica. Esta es una de esas gráficas que salen, en realidad me salió mal porque he copiado la gráfica que en vez de poner tiempo de ejercicio es el volumen de oxígeno que se está utilizando en cada caso. Pero podéis ver que al principio lo que se utiliza sobre todo es glucosa, luego otro tipo de glucosa que pasa de la hepática de la muscular a la hepática, y finalmente lo que predomina en el largo plazo cuando estamos haciendo un ejercicio, si te mantienes haciendo un ejercicio, sea andar, sea correr, sea bicicleta, es que extrae, un maratoniano llega a extraer el 90% de energía de la grasa, un maratoniano popular, no uno de élite. Bueno, pues es uno de los ejemplos que os decía, estaban unos cuantos mitos al principio. Sale que lo que se conoce en internet es una cosa, lo que conocemos cuando vas a tomar una caña, joder, nadie habla de eso, no vas a tomar una caña y dices tú cuánta energía extraes de las grasas. Y lo que dice la ciencia. ¿Y de dónde sale el mito? El mito sucede
cuando te apartas del proceso científico, es lo que os decía antes. Cuando yo estudiaba a principios de los 90, los libros y los artículos decían que el lactato producía la fatiga. En el año 2001-2004 sale un Science que dice: in vitro hemos demostrado que el lactato no produce fatiga muscular, y luego se demostró in vivo. O sea, hay artículos, pero claro, pasan 10 años. ¿Qué sucede con el mito? Que no es capaz de seguir esos 10 años de evolución. La ciencia es un no pararse. La ciencia es el saber, es hasta dónde sabemos, pero hay que seguir. Entonces, el mito sucede cuando algo se aparta del proceso científico. El otro mito que todos habéis dicho que sí. Perdón, Juan, pues lo mismo decir una tontería, pero por lo que estabas comentando, tú haces un ejercicio, entonces gastas glucosa, luego tiras de glucógeno. No es luego tiras, estás gastando los dos y vas incrementando o bajando el porcentaje de energía que extraes de uno o de otro. Pero luego, cuando llegas a tu casa y te sientas, lo que hayas quemado pongamos de glucosa se tiene que sacar de la grasa, o sea, es que todo tiene que volver a establecerse. Entonces, una caloría es una caloría y a ti debería darte un poco igual de donde lo has sacado, ¿no? Porque en un momento dado después se va a equilibrar. La física dice que sí, la fisiología dice que no. La física es una caloría, la fisiología es diferente. Si lo sacas de la grasa que tienes almacenada, corrígeme si me equivoco, incluso... Depende de qué zona de la grasa. Claro, o si lo sacas del azúcar directo, o si ya estás tan fatal que estás quemando proteínas. Entonces la física es una cosa y la fisiología, en física hay procesos lineales, en fisiología no. Ustedes no son lineales. Y claro, con respecto a eso, estábamos hablando de deporte continuo. Tú corres continuamente 40 minutos. La otra cosa que ha salido, que lo habréis visto, es lo que ponía ahí con los 7 minutos de trabajo científico, que es el deporte de High Intensity Interval Training, que es, tú te pones a hacer, ahora me levanto, ahora me siento, y te llevas 7 minutos así, y dices, así que vas más grasa que 40 minutos. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una razón fisiológica. Lo que estás poniendo en marcha es una cadena neuroendocrina que cuando te sientas después de los 7 minutos sigues quemando. ¿De acuerdo? Porque has puesto en marcha adrenalina, norepinefrina, entonces tu cuerpo, para eliminar eso del torrente sanguíneo, necesita seguir activo. Mientras eso esté, si tú ahora estás sentado y yo te inyecto adrenalina, tú empiezas a quemar energía. Se te acelera el corazón, se te dilatan las pupilas, etc. Entonces, estando sentado estás quemando energía, solo porque has puesto en marcha un proceso neuroendocrino. Y esa es la razón por la que ahora la gente, en vez de correr 40 minutos, quiere hacer 7 minutos de ahora me levanto, ahora me siento, ahora estoy como chiquito, y quiere quemar grasas. Todas las preguntas son bienvenidas, ¿vale? La otra cosa que todo el mundo más o menos estaba aquí de acuerdo, se me está secando la boca. Glucosa. Lleva minerales y potasio. La otra cosa que todo el mundo estaba de acuerdo era que las agujetas son unas micro roturas fibrilares, o sea, de la fibra muscular. Voy a pasar por el mito, voy a pasar por los datos y luego me voy a permitir el lujo de sin diapositivas explicaros con mis manos cómo es la historia. Esto es lo que uno encuentra en Wikipedia. Agujetas, y lo primero que te dice es microroturas, que se aumenta la temperatura y que se acumula el ácido láctico. Toma ya. Esto es de los años 80, esto es fisiología de los años 80. Estamos en el 2017. Entonces, aumento eso y ahora ahí te da una explicación, ¿de acuerdo? Dice, mira, es que lo que sucede esto, y además la explicación que te dice es de 1902, cañita. Te dan otras explicaciones, te dicen, bueno, puede ser porque aumenta la temperatura y se te rompen las fibras, y hay necrosis y muerte celular. O sea, cuando pase esto, y te hacen un análisis de sangre, o tienes un infarto, tienes un problema de riñón importante, de verdad. O es que acabas de correr una maratón y entonces es normal, pero no es el tipo que a diario se pone el pantalón corto y va a Madrid-Río a hacer 30 minutos de deporte. La acumulación del ácido láctico, por supuesto, yo estoy totalmente en contra, ahora podemos entrar en eso. Y un espasmo muscular, definitivamente no, porque entonces estarías contraído permanentemente cuando haces ejercicio. Este es el mito, pero esto está en muchos sitios. La revista Runner's World, que posiblemente es la más comprada por todos los corredores de este país y de medio mundo, dice lo mismo. Bueno, si me paro a tomar un trago de cerveza y leéis estos dos párrafos, no tienen puñetero sentido. No tienen puñetero sentido. ¿De acuerdo?
Cuando corres más rápido, tus músculos queman más carbohidratos y producen más ácido láctico. Se desdoblan en dos componentes, uno bueno, que es el lactato, y otro malo, que son los iones de hidrógeno. Estos no son buenos porque le restan pH a tu músculo, lo que hace que descienda su eficiencia y dejan esa molesta sensación de agujetas. Pero hemos encontrado la solución. Te dice que las agujetas son por el pH, y ahora aquí te dice otra historia. Parece que el origen de los dolores son las microroturas, entonces no quedamos en que el pH, que producen una actividad, que se produce con la actividad y que son la base de la posterior construcción, bla bla bla. No tiene sentido. Claro, el corredor, yo he pasado por ahí, o sea, ahora estoy aquí de chulito, pero yo he pasado por leer esta revista, en aquella época era la revista curricular y hablo del año 88, 89, y tú decías, joder, tío, esto es lo que me está pasando. Esto es lo que dice la ciencia. Este artículo es del año 1977. Mucha gente se ha pasado este artículo por alto, por decir algo. Este investigador tenía el mismo interés que cualquiera de nosotros, que dice, joder, es que cuando hago deporte me agacho a coger las cajas todos los días en mi casa, me duele. Hizo un mogollón de medidas de creatina, de oxalacetato en sangre, de bilirrubina, etc. Lo que concluye es, mira, esta molécula que era la que estaba buscando, no la vemos muy bien. Sin embargo, lo que sí puedo concluir es que es un problema del tejido conectivo. Ahora vamos a qué es el tejido conectivo. O sea, después de todas las moléculas, es un problema del tejido conectivo. Algunos años más tarde, eso es 2007, 3/4 de lo mismo. Un artículo en una buenísima revista, creo que es Journal of Physiology, prácticamente viene a decir, esto tiene que ver con los procesos inflamatorios, no microroturas, para nada microroturas, procesos inflamatorios. Hay muchos más. Ahora si me dejara ese ordenador, que me acabo de dar cuenta que los Mac no son muy inteligentes porque no se conectan con todas las cosas, tengo alrededor de unos 30 artículos sobre las microroturas. Pero este es especialmente interesante. La Olimpiada de Londres en 2012, unos médicos aficionados posiblemente al ejercicio decidieron hacer una revisión, pero con datos experimentales, es decir, que cogían a los atletas, los ponían en la resonancia magnética, los ponían en un PET, los ponían en diferentes tecnologías no invasivas que permitían ver qué está pasando en el músculo. Estos son resonancias magnéticas o PET o cualquier cosa de los músculos después de hacer ejercicio, atletas de élite. En este artículo, si tomáis la referencia, hacen una descripción de qué es una rotura fibrilar, qué es una tendinitis, qué es una tendinosis, qué es una condropatía. Alucinante. Cuando llega, este es el nombre en inglés impronunciable, que es las agujetas, ¿de acuerdo? Cuando llega a las agujetas, te dice, se podría parecer a una rotura fibrilar, pero las agujetas te duran de 24 a 48 horas. Dice, una rotura fibrilar, estás parado de 1 a 2 semanas y te duele. La diferencia, y lo que muestra, no se lee la letra pequeña, esto sería una rotura fibrilar, que es algo muy localizado, una fibra muscular del fémur, mide bastante, puede medir 30 centímetros dependiendo de la altura de las personas, la mía mide un poco menos. Pero la microinflamación que produce las agujetas es generalizada. Cuando se te rompe, no sé, seguro que muchos de aquí hacéis deporte, una rotura fibrilar te dice, ¿dónde te duele? Aquí. Eres capaz de identificar el sitio. Cuando te dices, ¿tienes agujetas? ¿Dónde la tienes? Pues por aquí, por todo sitio, porque es una microinflamación deslocalizada. ¿De acuerdo? No sé cuál es, creo que me pararé, sí. Me voy a parar ahora entonces a explicar un poco el proceso de microinflamación. Las fibras musculares son fibras contráctiles, excitables, es decir, cuando digo fibras digo células, excitables y contráctiles. Excitable porque le llega la información del nervio, y cuando le llega la información de los nervios te mandan a moverte, tienen unas fibrillas dentro que, como una cremallera, se entrelazan entre ellas y se contraen, con lo cual tiran de algo. Las fibras musculares se alinean en un paquete, de forma que es una cuestión física. Si todos tiramos, si todos nos contraemos en la misma dirección, generamos un movimiento. Si Manuel y yo tiramos una cuerda en esta dirección, generamos un movimiento, pero si él tira hacia un sitio y yo hacia otro, no hay movimiento. De forma que las fibras están alineadas en un paquete. El paquete termina en un tendón. Si todo el paquete se contrae, los dos tendones hacen presión, hacen palanca entre los músculos y tú tienes un movimiento. ¿Bien? Para que todas se contraigan al unísono, no solamente hace falta que la orden llegue
al unísono, que viene de los nervios, sino que haya un pegamento entre ellas. Es decir, que cuando tiremos coordinados. Para eso está el tejido conjuntivo o conectivo, dependiendo de cuánto viejo soy y cuántos libros habéis leído. Pero es la misma historia. Eso quiere decir que hay un tejido que a una célula muscular que se contrae la pega, pero la pega muchísimo a otra, de forma que cuando las dos nos contraemos hacemos fuerza de la misma manera. ¿Bien? Esa es la historia. ¿Qué sucede en las microinflamaciones? Tú haces deporte y la célula decide, o tu músculo dice, pues me han dado mucha caña y yo tengo que crecer. Si tienes que crecer, vete para acá, Manuel, un segundo, por favor. Manuel es una célula muscular, yo soy otra. Cógeme de ahí. Pero una célula muscular, este es el tejido conjuntivo. Bien, si nos movemos así, nos movemos sincronizados, hacemos fuerza. Bien, pero la persona que hoy ha hecho una carga muscular, ha levantado mucho, dice, el músculo dice, tengo que crecer. Como en el cuerpo no existe el vacío, si tengo que crecer tengo que desplazarlo. Para desplazarlo tengo que inflamar este espacio, que es, secreta una molécula que disgrega el tejido conjuntivo y se crea una pequeña acumulación de líquido. Esa pequeña acumulación de líquido tiene dos funciones. Una, que ya te puedes sentar, me va a dejar crecer. Dos, va a atraer, como cualquier inflamación, el riego sanguíneo trae nutrientes y tú eres capaz entonces de otra vez, cada uno coge su sitio y se vuelve a crear el tejido conjuntivo. Eso pasa en 2 días. Tienes proinflamación y antiinflamación. Y eso te sucede en todo el paquete muscular, no en una fibra ni en dos. Si se te rompiera una fibra o dos, estarías como Ronaldo una semana de bares, de baja. Entonces, ese es el proceso fisiológico. Y los radiólogos aquí lo dicen, que se puede confundir una microinflamación con microroturas, pero clínicamente tienen una separación perfecta. ¿De acuerdo? Entonces sí que hay datos fisiológicos que explican algo que no es el mito. Y la idea entonces es, ¿por qué cuando vamos al gimnasio y nos dicen que esas agujetas tal? No es que el profesional, no, insisto, el profesional está haciendo su trabajo y seguramente bien. Nuestro papel es ser un poco escépticos. El papel de la ciencia en la sociedad es darnos herramientas para pensar en el deporte, en la política, en la economía, en la salud. ¿De acuerdo? Entonces, creo que de eso también va el evento Pinta de la Ciencia, que es darnos información para que seamos un poco escépticos con cualquier cosa de la vida diaria que nos permita luego pues, pensar y crecer un poco. Sobre esto, ya me voy a hacer un poco de publicidad, sí que he escrito yo en blog, porque yo también he escrito algunas cosas de esas. En el año 2013 hice una revisión con él. Estos son los artículos que seleccioné para decir que las agujetas no son microroturas, y este es otro de los artículos, se llama foroatletismo.com, creo que es, sobre por qué el ácido láctico no produce la fatiga. El ácido láctico, que es uno de los grandes, primero produce las agujetas, luego la fatiga, luego le falta ser el demonio al ácido láctico. No lo es. Se ha demostrado que el ácido láctico es fantástico, por ejemplo, en el sistema nervioso, en la unión entre la glía y las neuronas, porque le da nutrientes, es protector de la contracción muscular, justo al contrario de lo que se pensaba, justo al contrario. Eso está publicado en la revista Science, en la revista Journal Physiology, en la revista Journal Applied Exercise o algo así. ¿De acuerdo? Que lo tenéis aquí, todas esas. Y nada más. Sí. Yo te iba a decir, ¿y por qué razón histórica llevar el ácido láctico a... Exacto. ¿De dónde sale? El mito sale del proceso científico. Os acabo de decir que el mito sucede cuando te sales del proceso científico. Y esto empieza también a principios del siglo pasado, alrededor de creo que es 1905 o algo así. Un tal Hill, en ranas, le da una contracción tetánica a la... Ya sabéis que para entender muchas veces la fisiología tenemos que hacer experimentos con animales. Entonces, si le das una pequeña descarga a los músculos, se contraen, hacen la función del nervio. En vez de ser un nervio, tú le das una descarga eléctrica. Se dio cuenta que si le das una descarga eléctrica muy frecuente al músculo, se acumulaba en el líquido donde tenía el músculo vivo, el cultivo extracelular, ácido láctico. Decían, desaparece la glucosa y hay ácido láctico. Dice, este es el que causa la fatiga, decía. Este es el que causa la fatiga. Nadie se lo planteó, sino dijeron, claro. Entonces, en ciencia, correlación no es causalidad. Pero en la sociedad, la mayoría de las veces, correlación implica causalidad, ¿no?
estaban correlacionados. El músculo se agota y hay más ácido láctico. ¿Bien? Años después, alrededor de los 80, empezó a demostrarse que había tejido de nuestro organismo, como el cardíaco y el cerebral, que quemaban el láctico directamente, que no les afectaba. Y años después también se hicieron experimentos que los podéis encontrar en algunos de estos artículos que he citado aquí, que lo que hacían era, oye, vamos a meterle mucho ácido láctico a un músculo a ver si se fatiga, y no se fatigaba. Vamos a ponerlo en un plato, vamos a darle ácido láctico y vamos a ver si se fatiga, y no se fatigaba. Entonces, lo primero que hicieron fue, mira, no es la fatiga. Lo siguiente que hicieron fue descartar que producían las agujetas. ¿Por qué? Porque las agujetas te decían, bueno, es que cristaliza y entonces te hace pinchitos en los músculos. Y se dieron cuenta que a la concentración que está en los músculos y a nuestra temperatura corporal, que es 37 grados, tú pones ácido láctico y eso no cristaliza. Entonces, otra historia fuera. ¿De acuerdo? Entonces, como estos experimentos fueron sucediendo sin que llegara a la sociedad, seguíamos diciendo que cuando te daban agujetas te tomaras un vaso de agua con azúcar. Hasta que llegaron algunos artículos de eso. Yo creo que fue en 2004 el Science. Lo tengo, debe estar aquí, coño, tanto decirlo. Debe estar por aquí el Science, Physiology. Oh, este tío es un cara. Pues no está, debe estar más abajo. Esa es la razón por la que el ácido láctico ha sido como un condenado, y resulta que ahora, de hecho, hay enfermedades, hay patologías en las que cuando alguien llega con una determinada deshidratación, determinado cuadro clínico, en el suero que ponen en vena va ácido láctico, porque equilibra parte de la sangre, parte del líquido extracelular, etc. Más cosas que yo pueda contestar, las que no, así en la vida. Se abre ahora. Sí, tú me preguntas si hay muchas modelos. Ah, claro. No. Yo me siento... No, fíjate. El tema del mito de las agujetas. Duelen durante un día, 2 días, pero es verdad que tú empiezas a hacer deporte